Imagínate esto, el Caribe en el siglo XVIII, un mar de aventuras y peligros donde los piratas temerarios se enfrentaban a imperios poderosos. Pero, ¿qué pasa si te digo que estos piratas no solo saqueaban barcos, sino también crearon su propio país? Bienvenidos a Nassau, la República Pirata, un lugar donde las reglas eran un poquito más flexibles que las velas de un barco en una tormenta. Así que agarra tu sombrero pirata y desempolva tu mapa del tesoro porque hoy vamos a navegar hacia un rincón olvidado de la historia donde los sueños de libertad eran tan grandes como las ganas del Imperio Británico en conseguir más territorio. Corría el año 1706, Europa estaba envuelta en interminables guerras y las colonias americanas eran un festín para los ambiciosos imperios. Pero también eran un caldo de cultivo para un grupo muy particular, los piratas. Nassau, en las Bahamas, se convirtió en un refugio perfecto para ellos. Su puerto era ideal para esconder barcos y la ausencia de un gobierno fuerte lo hacía un paraíso para los amantes del caos. Las rivalidades entre Inglaterra, Francia y España alimentaron emprendimientos muy rentables. Los corsarios, que alguna vez operaron bajo órdenes de los reyes, se vieron abandonados al finalizar las guerras. Sin trabajo, muchos de ellos decidieron convertir sus habilidades en una forma de vida mucho más lucrativa. La República Pirata no era un país oficial, era más bien una comunidad gobernada por el Código Pirata, que era un conjunto de reglas democráticas que imponían algo de orden entre tanto caos. En Nassau, cada capitán era elegido democráticamente, y las riquezas se repartían entre todos los miembros de la tripulación. Obviamente había una trampa. Si no estabas de acuerdo, seguramente terminas nadando con los tiburones. Por ejemplo, el código establecía cosas como votar sobre las elecciones importantes, repartir el botín de forma equitativa y castigos duros para los traidores. Pero no todo era saqueos y aventuras. En Nassau las tabernas eran el corazón de la vida social. Era un lugar donde se negociaban alianzas, se repartían los botines, se veía el límite entre canciones marineras y ron. También había mujeres que desempeñaban papeles clave, como taberneras, comerciantes e incluso piratas. Por supuesto, cada república necesita sus líderes carismáticos y Nassau no era la excepción. Entre los piratas más destacados estaban Barba Negra, Charles Van y Anne Bonny. Edward Teck, más conocido como Barba Negra, no era un pirata cualquiera, era una leyenda viviente, el villano de las pesadillas de los capitanes mercantes y para algunos casi un antihéroe. ¿Pero qué lo hizo tan especial? Bueno, para empezar su apariencia, imagínate esto. Un hombre alto, con una barba negra que le llegaba hasta el pecho, adornada con mechas encendidas. O sea, sí, literalmente se prendía fuego a sí mismo antes de atacar para dar una impresión de que era un demonio salido del infierno. O sea, su estrategia, sin ninguna duda, el terror psicológico. Barba Negra entendía que ganar sin pelear era mucho mejor. Muchas veces cuando veían su barco, el temido Queen Anne's Revenge, los capitanes de otros navíos se rendían sin resistirse. Pero no te confundas, cuando era necesario también sabía usar muy bien la fuerza. Su embarcación estaba armada con nada menos que 40 cañones. Era un monstruo flotante capaz de hundir barcos en cuestión de minutos. Operaba principalmente en las costas del Atlántico y del Caribe, pero uno de sus golpes más famosos lo hizo en Charleston, Carolina del Sur. En 1718 bloqueó el puerto de la ciudad durante días, capturando barcos y tomando rehenes. ¿Qué exigió a cambio? No, ni oro ni plata, sino medicamentos. O sea, hasta Barba Negra sabía que si ibas a saquear a los mares, lo mejor era contar con un botiquín bien surtido. Pero no todo era violencia y caos. Barba Negra también era un líder muy carismático. Se rodeaba de una tripulación leal y sabía cómo mantener la moral alta, ya fuera con botín, ron o historias exageradas sobre sus hazañas. Según algunas crónicas, incluso organizaba banquetes a bordo de su barco, donde todos los asistentes participaban, aunque con la condición de apagar las luces y pelear con dagas encendidas como única iluminación. Era todo un showman. Y como todo buen villano, Barba Negra tuvo un final trágico. En noviembre de 1718, el teniente Robert Maynard de la Marina Real lo enfrentó en una batalla épica. A pesar de su reputación temible, Barba Negra cayó tras recibir al menos 20 heridas de espada y 5 disparos. Su cabeza fue cortada y colgada en la proa del barco de Maynard como advertencia para otros piratas. Hoy en día Barba Negra es mucho más que un hombre, es un ícono. Su bandera, con un esqueleto brindando mientras apuñala un corazón, sigue siendo uno de los símbolos más reconocibles de la piratería. Fue el pirata que entendió que el terror no era solo una herramienta, sino también una marca personal. Charles Vance, por otro lado, era un rebelde que rechazaba cualquier intento de imponer autoridad, incluso entre los piratas.
Era conocido por su carácter volátil y su naturaleza implacable. A diferencia de otros piratas que aceptaron la amnistía ofrecida por el gobernador Woodes Rogers, Van la rechazó rotundamente, considerando que rendirse iba en contra de todo lo que representaba la piratería. Su lealtad a la causa pirata lo llevó a enfrentamientos constantes, no solo con las autoridades, sino también con sus propios compañeros. Un momento clave en la vida de Van fue un enfrentamiento con un buque de guerra francés. Aunque inicialmente parecía un ataque valiente, cuando la batalla se tornó en su contra, Van ordenó la retirada, ganándose el desprecio de su tripulación, que lo destituyó como capitán poco después. A pesar de su caída como líder, Van continuó su carrera de pirata, pero con un poquito menos de éxito. Finalmente fue capturado y llevado a juicio en 1721. Su ejecución en la horca marcó el final de uno de los piratas más intransigentes del Caribe, pero su historia sigue siendo un ejemplo de la resistencia al orden establecido. También tenemos a Anne Bonny, quien desafiaba todas las expectativas al convertirse en una de las piratas más temidas de su época. Nacida en Irlanda en una familia acomodada, abandonó su vida de comodidad para unirse a los piratas. Fue en Nassau donde conoció a Calico Jack, y juntos comenzaron una de las alianzas más célebres de la piratería. Anne no solo navegaba como pirata, sino también que luchaba como uno. Las crónicas de la época cuentan que ella y Mary Read, otra famosa pirata, eran temidas por su valentía y ferocidad en combate. Muchas veces se las veía peleando codo a codo con los hombres, desafiando las expectativas de género de la época. Cuando Calico Jack y su tripulación fueron capturados, Anne mostró su desprecio por la cobardía de los hombres y especialmente por Jack, quien no luchó hasta el final. Sus palabras finales hacia él, según las crónicas, fueron: «Si hubieras peleado como un hombre, no estarías colgado como un perro». Aunque fue condenada a muerte, Anne nunca fue ejecutada. Algunas teorías sugieren que su familia, que era muy influyente, intervino, mientras que otras creen que escapó y vivió el resto de su vida en el anonimato. Sea como sea, Anne Bonny dejó un legado de rebeldía y desafío que sigue inspirando historias. No podemos olvidar a Calico Jack, famoso por su bandera de calaveras y espadas cruzadas, que se convirtió en un símbolo universal de la piratería. John Rackham, conocido como Calico Jack por sus ropas de colores brillantes, puede que no haya sido el pirata más exitoso en términos de saqueo, pero su legado visual es innegable. Fue el creador de la icónica bandera pirata de calaveras y espadas cruzadas, un símbolo que aún hoy asociamos con la piratería. Como ya les dije antes, Calico Jack también fue famoso por su relación con Anne Bonny. Juntos comandaron una tripulación bastante diversa y llevaron a cabo varios ataques en el Caribe. Aunque su carrera fue relativamente corta, fue marcada por su audacia y estilo. En 1720, Calico Jack fue capturado por los británicos, pero a diferencia de Anne y Mary, que lucharon hasta el final, Jack fue tomado por sorpresa y no ofreció mucha resistencia. Fue ahorcado poco después, pero su bandera y su estilo quedaron grabados en la memoria colectiva. La República Pirata no solo era un refugio, también era la base de operaciones para saqueos que pasarían a la historia. Uno de los más famosos fue el ataque al galeón español Nuestra Señora de la Concepción, donde los piratas se llevaron un botín que hoy valdría millones de dólares. Barbanegra solía bloquear puertos enteros, exigiendo rescates para liberar a las ciudades. Uno de los golpes más famosos fue en Charleston, Carolina del Sur, donde tomó rehenes y exigió medicamentos como pago. Pero todo paraíso tiene su fin, así que en 1718 la corona británica decidió acabar con el problema de los piratas. Enviaron a Woodes Rogers, un ex corsario convertido en gobernador, con la misión de limpiar Nassau. Rogers ofreció una amnistía a los piratas que se rindieran y castigó a los que resistieron. Charles Band fue uno de los que rechazó la oferta, lo que eventualmente llevó a su captura y ejecución. Con la llegada de Rogers, Nassau dejó de ser el refugio pirata que alguna vez fue. La República Pirata, ese experimento de democracia y caos, desapareció del mapa. Sin embargo, algunos piratas lograron escapar y continuaron operando de forma independiente en otras partes del Caribe. La República Pirata de Nassau dejó una huella imborrable en lo que es la cultura popular. Desde novelas como La Isla del Tesoro, adaptaciones en series y hasta películas como Piratas del Caribe, pasando por videojuegos como Assassin's Creed o Monkey Island, este breve experimento de libertad y caos inspiró generaciones de historias. Muchas historias sobre la piratería están exageradas, pero la idea de una comunidad libre, gobernada por iguales, sigue siendo bastante atractiva, y en cierto modo Nassau representó un sueño de libertad frente al dominio de los imperios europeos.
La República Pirata de Nassau fue un momento único en la historia, un experimento de libertad y caos enfrentándose a los imperios más poderosos del mundo. Y si bien no duró mucho, su legado inspiró incontables historias, desde novelas hasta películas. Así que la próxima vez que veas una bandera pirata, recordá que hubo un tiempo en que esas calaveras y tibias cruzadas representaron algo más que saqueos, representaron un sueño de libertad.